una madre soltera caminó 10 kilómetros bajo una lluvia torrencial para llegar a una entrevista de trabajo. Un CEO multimillonario la siguió desde su auto durante todo el trayecto. No la detuvo. No le ofreció transporte. No envió a nadie a ayudarla. Solo la observó. Ella no sabía que él estaba ahí. No sabía que la entrevista era en su empresa. No sabía que al momento de cruzar esas puertas, empapada y temblando, lo obligaría a enfrentarse a una verdad sobre sí mismo de la que había estado huyendo durante 30 años. Y nada, para ninguno de los dos, volvería a ser igual. Grayson Sterling, 52 años, no había construido un imperio de logística valuado en 4.7 mil millones de dólares creyéndole a la gente. Lo construyó observando lo que hacían cuando creían que nadie los miraba. A las 6:14 de esa mañana, Grayson estaba sentado en el asiento trasero de un Maybach negro, estacionado en una calle mojada del centro de Charlotte. Los asientos de cuero estaban calefaccionados. El aire olía a sándalo y a café recién preparado, $12 la taza, que su asistente pedía cada mañana de un tostador privado. Su traje Tom Ford costaba más de lo que la mayoría de las familias pagaba en alquiler durante 6 meses. Su reloj, un Patek Philippe, no había sido heredado de nadie, porque Grayson no tenía legado familiar que recibir. Solo tenía la pantalla de su teléfono, que iluminaba su cara mientras revisaba los expedientes de los candidatos. Estaba solo. Siempre estaba solo. Sterling Logistics movía carga por 31 estados. Bodegas en 9 ciudades. Una flota de 42.000 camiones. Contratos con cadenas comerciales que todo norteamericano conocía. Grayson había fundado la empresa a los 23 años con un solo camión, un teléfono con la pantalla rota y la disposición de manejar 16 horas sin parar. Su madre, Ellen, había trabajado el turno nocturno en una planta de empaque. Su padre se fue antes de que Grayson aprendiera a andar en bicicleta. Grayson sabía lo que era el trabajo físico. Recordaba el peso en los hombros, el dolor en la espalda baja, el sabor del café de gasolinera a las 3 de la mañana. Pero eso había sido hace 30 años. Y la memoria, había aprendido Grayson, era una mentirosa que suavizaba todo lo que tocaba. 8 años antes, un hombre llamado Elliot Crane había estado a punto de destruir todo lo que Grayson había construido. Elliot era su director de operaciones, su asesor más cercano, la única persona en la empresa a quien Grayson llamaba por su nombre de pila. Habían construido juntos la expansión del sureste. Hombro con hombro, jornadas de 14 horas, llamadas de estrategia los fines de semana. El tipo de sociedad que se siente como hermandad. Entonces llegaron los auditores. 17 empresas fantasma. Pagos a proveedores redirigidos. Facturas falsificadas que se remontaban 4 años atrás. Elliot había desviado $23 millones mientras trabajaba a 3 oficinas de distancia, sonriéndole a Grayson cada mañana. La traición no solo costó dinero. Le costó algo que Grayson no podía recuperar, su capacidad de creer que la lealtad era real. Las palabras son gratis. Por eso no valen nada. Lo decía en las juntas directivas. Lo decía en las entrevistas. Se lo repetía a sí mismo cada vez que alguien le prometía algo. Las promesas eran aire. Los currículums, ficción. Las referencias, actuaciones. La única verdad era el comportamiento. El comportamiento no guionizado, no ensayado, no observado. Por eso Grayson Sterling, CEO multimillonario de una de las empresas de logística más grandes del sureste, asistía personalmente a las entrevistas finales para un puesto que pagaba $52.000 al año. Coordinador de operaciones. Nada glamoroso. Pero el puesto estaba en el centro neurálgico del movimiento diario de carga, y Grayson creía que podía saber todo sobre una persona observando cómo manejaba la presión cuando nadie la estaba calificando. Su método era inusual. Su junta directiva lo odiaba. Su directora de recursos humanos, Patricia Hallis, lo había llamado invasivo más de una vez. Antes de cada entrevista final, Grayson visitaba el barrio del candidato, no su casa, solo la zona. Observaba cómo salían por la mañana. ¿Con prisa o preparados? ¿Frenéticos o enfocados? ¿Revisaban su apariencia? ¿Alguien los llevaba o se buscaban la vida solos? Nunca intervenía. Nunca se presentaba antes de tiempo.
Nunca ofrecía nada. Solo observaba. Y luego decidía. Owen, su chofer durante 11 años, ajustó el espejo retrovisor. La lluvia había arreciado. Cortinas gruesas de agua cruzaban el parabrisas, doblando los faroles en largos rastros anaranjados sobre el vidrio. «Siguiente dirección, señor», preguntó Owen. Grayson miró su teléfono. El expediente era delgado. Michaela Price, 29 años, madre soltera, experiencia previa en coordinación logística en una pequeña empresa regional, brecha de empleo de 14 meses, sin vehículo registrado, sin contacto de emergencia más allá de una vecina. En papel, era la candidata más débil del grupo. Calle Breenridge 1740, dijo Grayson, dejando el café. Apartamento 3B. Owen entró al tráfico sin decir una palabra más. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante contra el vidrio. La calefacción zumbaba. La lluvia seguía cayendo. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en un complejo de apartamentos de bajos ingresos con un intercomunicador roto y un pasillo que olía a humedad, Michaela Price ya estaba despierta, ya estaba vestida, y ya se estaba quedando sin opciones. El cielo de noviembre sobre Charlotte era del color del concreto mojado. No era la tormenta dramática que salía en las noticias ni tumbaba los postes de luz. Era la otra clase de lluvia, la lenta, constante, que empapa los huesos. La que comenzaba antes del amanecer y no tenía ninguna intención de parar. La que no tronaba ni relampagueaba. Solo caía sin descanso, como si la gravedad se hubiera vuelto personal. El Maybach de Grayson rodaba por el este de Charlotte poco después de las 6:30. Los barrios cambiaban rápido. Las torres de vidrio daban paso a centros comerciales con casas de empeño. Y los centros comerciales daban paso a complejos de apartamentos con cercas de alambre y estacionamientos donde la mitad de los autos tenían placas vencidas. Owen redujo la velocidad al acercarse a Brendel Court. Era un edificio de ladrillo de 3 pisos, del tipo que se construyó en los 80 y nunca fue renovado. Escaleras metálicas atornilladas al exterior. Un parque infantil al frente con un columpio roto. Charcos acumulándose en el asfalto agrietado como pequeños lagos. Grayson se inclinó levemente hacia adelante. El auto estaba estacionado 2 cuadras al este, bajo una hilera de robles cargados de lluvia, lo suficientemente lejos para ser invisible, lo suficientemente cerca para ver la entrada con claridad. Motor apagado, dijo Grayson. Esperamos. Owen giró la llave. La calefacción se apagó. En minutos, el frío comenzó a filtrarse por los sellos de las ventanas, solo lo suficiente para recordarle a Grayson que el calor era un privilegio, no una constante. Lo ignoró. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta principal del edificio. A las 6:47, la puerta se abrió. Una mujer salió. Joven, delgada, cabello oscuro recogido con firmeza. Llevaba un saco azul marino que no le quedaba del todo bien en los hombros. El tipo de saco que había sido cuidadosamente mantenido pese a no haber sido cuidadosamente comprado. Pantalón oscuro, práctico, limpio. Sin paraguas. En la mano izquierda cargaba una bolsa de plástico del supermercado, anudada en la parte superior, envuelta con cuidado alrededor de algo plano. Documentos. La sostenía pegada al pecho, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo. En la mano derecha, un par de tacones, negros, bajos, profesionales, colgando por las correas. En los pies, unos tenis de correr viejos. Blancos en algún momento. Ahora grises de tanto caminar. Michaela miró al cielo. Solo una vez. Una evaluación breve, sin sorpresa, sin frustración. Solo reconocimiento. Luego giró a la izquierda sobre la banqueta y comenzó a caminar. Sin auto. Sin quien la llevara. Sin nadie caminando con ella. Solo una mujer bajo la lluvia, dirigiéndose al este, sola. Grayson la vio cruzar el estacionamiento, esquivar un charco y desaparecer en la esquina de la avenida Garfield. No se movió. No habló. Contó hasta 10 en su mente, como siempre hacía antes de tomar decisiones. Luego abrió la boca. Síganla, dijo en voz baja. Mantengan distancia. Que no nos vea. Owen lo miró por el espejo retrovisor.
11 años manejando a Grayson Sterling y había visto muchas cosas. Pero algo en la voz de su jefe esa mañana era diferente. Más afilado. Casi hambriento. Sí, señor, dijo Owen, encendiendo el motor. El Maybach avanzó despacio, silencioso, con los faros apagados a pesar de la lluvia. A 2 cuadras de distancia de una mujer que no tenía idea de que la estaban observando. Dentro del auto, el calor volvió en segundos. Cuero calefaccionado, clima controlado, vidrio aislado que reducía el sonido de la lluvia a un susurro. Afuera, Michaela Price sentía cada gota. La mandíbula de Grayson se tensó. Michaela se dirigía al centro. El edificio de Sterling Logistics quedaba a 10 kilómetros al este. La entrevista era a las 9. Tiene más de 2 horas, pensó Grayson. Es suficiente tiempo si mantiene el paso. Se recostó en el asiento de cuero y cruzó una pierna sobre la otra. Su café seguía tibio. Su traje seguía seco. Su mundo seguía perfectamente controlado. Pero una pregunta se le había clavado detrás de las costillas, silenciosa y terca, y no se marchaba. ¿Hasta dónde llegará antes de rendirse? Michaela Price llevaba despierta desde las 4:15 de la mañana. Pero no había puesto alarma. No la necesitaba. El miedo la despertaba, como siempre lo hacía. Silencioso y filoso, sentado sobre su pecho como una piedra lanzada en la oscuridad. Se quedó quieta 7 segundos. Siempre contaba hasta 7. Era un hábito que había adquirido durante los peores meses, una forma de recordarse a sí misma que el día todavía no había empezado, que todavía tenía 7 segundos en los que nada había salido mal. Luego se levantó. El apartamento pertenecía a Lorraine Davenport, 68 años, trabajadora postal jubilada, la mujer que vivía 2 puertas más abajo en el edificio anterior de Michaela, antes del desalojo. Lorraine tenía un departamento de 2 habitaciones con una cocina que olía a canela y un sofá hundido en el centro, pero cubierto con una colcha limpia. 4 meses atrás, sin que nadie se lo pidiera, Lorraine había tocado la puerta un martes por la noche y había dicho, agarra tus cosas. Te quedas conmigo hasta que esto se arregle. Sin papeleo, sin condiciones, sin sermones. Michaela se movió por el apartamento oscuro con la precisión silenciosa de alguien acostumbrado a no despertar a nadie. Se duchó rápido. Agua fría, porque el calentador de Lorraine era poco confiable desde septiembre, y Michaela se negaba a usar el poco agua caliente que había antes de que Lorraine se levantara. Se vistió en el baño. El saco azul marino lo había comprado en una tienda de segunda mano 3 años atrás por $11. Lo había mandado a limpiar 2 veces desde entonces, ambas veces gastando dinero que realmente no tenía. El pantalón negro era el único sin mancha ni desgarro. Lo había planchado la noche anterior con una toalla húmeda y una sartén caliente, porque Lorraine no tenía plancha. Dentro del bolsillo izquierdo del saco, doblado en un cuadrado del tamaño de una caja de cerillos, había un trozo de papel rayado. Zuri lo había escrito con crayón morado 6 meses atrás, cuando las letras todavía eran temblorosas e inciertas. 5 palabras. Tú puedes, mamá. Sin punto, sin puntuación. Solo fe, cruda e incorrecta gramaticalmente, pero absoluta. Michaela lo tocó brevemente a través de la tela. Seguía ahí. Exhaló. Revisó su teléfono. 2 notificaciones. La primera, una alerta del clima, lluvia intensa hasta el mediodía, aviso de inundaciones para el condado de Mecklenburg. La segunda, del sistema de transporte público de Charlotte, la Ruta 54, el único autobús que iba del este de Charlotte al distrito de negocios del centro, había sido suspendida por las condiciones del tiempo. El servicio se reanudaría en un horario por determinar. Michaela miró la pantalla exactamente 4 segundos. Luego abrió su aplicación bancaria. Saldo, $6.40. Revisó Uber. El viaje más barato a la sede de Sterling Logistics costaba $18.12. Lyft, $19.75. Cerró ambas aplicaciones. Fue a la cocina y preparó el almuerzo de Zuri en una bolsa de papel café. Sándwich de pavo cortado en diagonal, como a Zuri le gustaba. Una manzana. Una cajita de jugo. Una nota en un papel amarillo adhesivo, que tengas el mejor día.
Te quiero más que todo el cielo. Lo dejó junto a la taza de café de Lorraine. Luego entró al cuarto de Zuri. Su hija dormía de lado, con los brazos enrollados alrededor de un conejo de peluche llamado Trébol, lavado tantas veces que las orejas habían quedado flácidas. Michaela se arrodilló junto a la cama, apartó un rizo de la frente de Zuri, susurró algo demasiado suave para escucharse. Se levantó, tomó la bolsa de plástico con sus documentos, se puso los tenis viejos, guardó los tacones en su bolso, y salió por la puerta principal hacia la lluvia. En la parada del autobús, la banca estaba vacía. El panel de plexiglás de la marquesina estaba roto y no ofrecía ninguna protección. El letrero digital decía, servicio suspendido. Michaela se quedó parada ahí 11 segundos. Miró al este, hacia el centro. 10 kilómetros. Miró su reloj. 6:42 de la mañana. La entrevista era a las 9. Tenía tiempo. Por muy poco. Sus zapatos eran viejos, pero estaban limpios. Su saco era de segunda mano, pero estaba planchado. Su plan se había derrumbado, pero sus pies seguían moviéndose. Michaela Price giró hacia el este y comenzó a caminar. No porque tuviera opción, sino porque la opción le había sido arrebatada tantas veces que lo único que quedaba era la decisión de seguir adelante. Y esa decisión, había resuelto mucho tiempo atrás, era la única cosa que nadie podía quitarle. La lluvia le golpeó la cara antes de llegar al final de la cuadra. Fría, constante, del tipo que encuentra cada ranura en la ropa, cada costura, cada centímetro de piel expuesta. Le empapó el saco en minutos, aplastando la tela contra sus hombros como una segunda piel hecha de frío y humedad. Sus tenis, ya desgastados en las suelas, comenzaron a absorber agua con cada paso. Para la segunda cuadra, hacían un sonido sordo y húmedo contra el pavimento. Un ritmo que no podía silenciar sin importar con qué cuidado caminara. Michaela sostenía la bolsa de plástico contra su pecho. Dentro, sellada en una bolsa con cierre hermético que había tomado de la cocina de Lorraine, estaban sus documentos. Currículum. 2 cartas de recomendación. Una copia impresa de la oferta de trabajo. Una fotocopia de su número de seguro social. Todo lo que necesitaba para demostrar que valía la pena contratarla, envuelto en capas de plástico porque no podía permitir que la lluvia borrara la única evidencia de sus méritos. Su cuerpo no quedó seco en ninguna parte. Pero los documentos quedaron secos en todas partes. Esa era la matemática de su vida. Protege lo que importa. Absorbe todo lo demás. Pasó una gasolinera sobre Monroe Road donde un hombre corría de su auto hacia la puerta con un periódico sobre la cabeza, maldiciendo el clima. Pasó una lavandería todavía oscura por dentro, sillas apiladas sobre las mesas, el letrero de cerrado colgando torcido. Pasó el estacionamiento de una iglesia donde los charcos eran tan profundos que cubrían completamente las líneas pintadas. Nadie más caminaba. Las banquetas estaban vacías. Los autos se movían bajo la lluvia como peces en agua turbia, sus faros difuminados, sus conductores invisibles detrás del vidrio empañado. Michaela era la única persona a pie en una ciudad diseñada para gente con automóvil. 18 meses atrás, Michaela tenía un auto. Un Honda Civic de 12 años con 167.000 kilómetros y una luz de motor que nunca se apagaba. También tenía trabajo, asistente de gerencia en una empresa regional de logística llamada Trident Distribution, coordinando rutas para una flota de 42 camiones por las Carolinas. Era buena en eso. Su supervisor lo había puesto por escrito, organizada, confiable, excelente bajo presión. Esas palabras todavía vivían en una de las cartas de recomendación selladas en plástico contra su pecho. Luego la empresa se reestructuró. Esa fue la palabra que usaron, reestructuración. Como si el acto de eliminar 23 empleos y cerrar 2 oficinas fuera una decisión arquitectónica, algo limpio e intencional. El puesto de Michaela fue eliminado un martes. Le dieron una caja para sus cosas del escritorio y 2 semanas de liquidación. 2 semanas por 3 años de trabajo. Ese era el tipo de cambio de su esfuerzo. Darnell se había ido 4 meses antes del despido. El padre de Zuri. Se fue sin dejar nota ni dirección, solo un closet vacío y una factura de servicios que nunca había pagado. Sin pensión alimenticia. Sin comunicación.
sin ninguna orden judicial que se pudiera ejecutar contra alguien que el sistema no podía encontrar. Así que Michaela se convirtió en todo. Madre, proveedora, cocinera, chofer, enfermera, contadora, narradora de cuentos a la hora de dormir, despertador por la mañana. Asumió cada papel porque nadie más se presentó para el reparto. Luego cayeron los dominos. Trabajo perdido en marzo. Seguro médico, cancelado en abril. En mayo, Zuri desarrolló una infección de oído severa que no respondía al primer tratamiento de antibióticos. Sala de emergencias. Referencia a un especialista. Cita de seguimiento. Costo total, $2.400. Sin pagar. Enviado a cobranza. Calificación crediticia destruida. La renta vencía el 1 de junio. Michaela la pagó con sus últimos ahorros. El 1 de julio, no pudo pagar. En agosto, le rogó al casero una prórroga. En septiembre, llegó el aviso de desalojo. En octubre, Michaela y Zuri estaban afuera. 74 solicitudes de empleo en 14 meses. Las llevaba en una hoja de cálculo en su teléfono, actualizándola como si fuera una lista de oraciones. Nombre de la empresa, fecha de solicitud, título del puesto, estatus. 74 filas. 68 decían, sin respuesta. 6 dijeron, entrevista programada. Las 6 terminaron igual, un correo amable. Hemos decidido avanzar con otro candidato. Le deseamos lo mejor. Le invitamos a aplicar nuevamente. Nunca dejó de aplicar. La entrevista de esta mañana era la número 7. Sterling Logistics. Coordinador de operaciones. Salario, $52.000. Prestaciones incluidas. No era el trabajo de sus sueños. Era un salvavidas vestido con un título de puesto. La lluvia arreció. El zapato izquierdo de Michaela empezó a hacer un sonido más fuerte, más como un golpe que como un chapoteo. Michaela acomodó su agarre en la bolsa de plástico. Los brazos le dolían de tanto sostenerla contra el pecho. Los dedos se le estaban entumeciendo. Pero dentro del bolsillo de su saco, dobladas y cálidas por el calor de su cuerpo, 5 palabras en morado seguían moviendo sus pies. Tú puedes, mamá. 7º intento. El número 7 tenía que ser diferente. Para el 2.º kilómetro, su cuerpo comenzó a mandarle mensajes que no podía darse el lujo de escuchar. El frío había atravesado la piel y se había instalado en los músculos. Los hombros le dolían de sostener la bolsa. El saco, completamente empapado, le colgaba del cuerpo como una manta mojada sobre un gancho de alambre. La tela se le pegaba a los brazos con cada paso, añadiendo un peso que no tenía calorías para cargar. No había desayunado. Los últimos 2 huevos estaban en la lonchera de Zuri. La última barra de granola estaba en la mochila de Zuri. Esa era la ecuación cada mañana. Primero, alimentar a la niña. Lo que quede, es tuyo. La mayoría de las mañanas, no quedaba nada. El estómago le dio un calambre, un dolor sordo y profundo que se apretaba con cada cuadra. Lo respiró de la misma forma que respiraba todo. Por la nariz. Por la boca. Seguir caminando. La lluvia se intensificó alrededor del kilómetro 2. Lo que había sido constante se volvió agresivo. Las gotas golpeaban el pavimento con tanta fuerza que rebotaban y creaban una neblina que se elevaba desde la banqueta como vapor de una alcantarilla. Los tenis de Michaela ya no eran zapatos. Eran esponjas amarradas a sus pies, pesadas y chirriantes, las suelas tan saturadas de agua que cada paso se sentía como despegar una cinta de una superficie. Entonces llegó el auto. Una camioneta plateada que se movía demasiado rápido por el carril derecho golpeó un charco del tamaño de una alberca y una muralla de agua café explotó desde el borde de la banqueta. Le golpeó a Michaela desde la cintura para abajo. Agua sucia, fría y arenosa, empapando el pantalón, salpicando el saco, chorreando sobre la bolsa de plástico que cargaba como un escudo. Michaela se detuvo. 3 segundos. Se quedó perfectamente quieta 3 segundos. Ojos cerrados, puños apretados, la lluvia golpeándole la cara, cada nervio de su cuerpo gritando la misma palabra. Para de caminar.
Para de intentar. Para de fingir que esto va a terminar distinto a todas las demás veces. 3 segundos. Luego abrió los ojos, miró hacia la bolsa de plástico, separó el nudo lo suficiente para revisar. La bolsa con cierre hermético seguía sellada. Los documentos seguían secos. El currículum, las cartas, la oferta de trabajo, todo intacto. Estaba empapada de cabeza a pies. Congelada, agotada, hambrienta, humillada por la descuido de un extraño. Pero lo único que importaba seguía protegido. Esa era la matemática. Siempre había sido la matemática. Ella podía romperse. Los papeles, no. Michaela volvió a anudar la bolsa, la acomodó contra su pecho, y comenzó a caminar de nuevo. Si me detengo, nada cambia. Si sigo caminando, quizás todo cambia. Lo repetía en su mente como un metrónomo. Una oración por paso. Las palabras se convirtieron en ritmo. El ritmo, en movimiento. El movimiento, en lo único que la mantenía en pie. Cruzó el Boulevard Independence en el kilómetro 3. La intersección era amplia y sin protección. Sin edificios que bloquearan el viento, y durante 30 segundos, la lluvia la golpeó de lado, metiéndosele por el oído izquierdo, nublándole la vista. Sostuvo la bolsa con más fuerza y se inclinó hacia adelante como un marinero luchando contra el viento. A 2 cuadras de distancia, el Maybach avanzaba despacio entre el tráfico. Grayson Sterling no se había movido de su posición en el asiento trasero. El café estaba frío. El teléfono había vibrado 14 veces. No había tocado ninguno de los dos. Estaba viendo a una mujer ahogarse en tierra firme. Y no podía apartar la mirada. Sigue caminando, dijo Grayson. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía, como si hablar muy fuerte pudiera alcanzarla a través de la lluvia, el vidrio y la distancia que él mismo había elegido mantener. Owen miró por el espejo retrovisor. 11 años manejando a Grayson Sterling, sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, eligió hablar. Señor, está completamente empapada. Hay 3 grados afuera. ¿Le ofrecemos llevada a la oficina? No. La palabra cayó dura en el silencio del auto. Las manos de Owen se tensaron levemente sobre el volante. Ella no sabe quiénes somos, continuó Grayson, los ojos fijos en la figura que avanzaba bajo la lluvia. No sabe que la estamos observando. Ese es el punto. Necesito ver qué hace cuando nadie la mira. Cuando no hay público. Cuando no hay recompensa. Las palabras son gratis. Por eso no valen nada. El lema resonó en su cabeza como una grabación. Había construido toda su filosofía sobre eso. Los currículums mienten. Las entrevistas son actuaciones. Las referencias son guionadas. Lo único que dice la verdad es el comportamiento. El comportamiento no observado, no ensayado, no recompensado. Y ahora mismo estaba viendo la forma más pura de eso que había presenciado jamás. Una mujer caminando bajo una tormenta porque no tenía otra opción, y negándose a detenerse porque tenía algo por qué caminar. Pero la pregunta de Owen había plantado algo incómodo debajo de las costillas de Grayson, una astilla que no podía alcanzar. La estaba poniendo a prueba. Bien. Había puesto a prueba a todos los candidatos finales de esa manera. Pero ninguno de ellos había tenido que caminar 10 kilómetros bajo la lluvia. Ninguno había estado tan desesperado. Y ninguno le había hecho sentir que la prueba misma podría ser la cosa más cruel del cuarto. Podría enfermarse, dijo Owen, sin mirar por el espejo esta vez, con la vista al frente. Neumonía. Hipotermia. No trae la ropa adecuada para esto. Lo sé, dijo Grayson. Entonces, ¿por qué seguimos siguiéndola? Grayson no respondió. Porque la respuesta honesta era una que no estaba listo para decir en voz alta. La seguía porque lo fascinaba. Porque su negativa a detenerse contradecía todo lo que había llegado a esperar de la gente. Porque en 30 años de contratar, despedir, administrar y observar, nunca había visto a alguien elegir el sufrimiento sobre la rendición con esa clase de resolución silenciosa, sin actuación, sin público. Pero había otra razón. Más oscura. Menos noble.
La seguía porque no le costaba nada. Él estaba caliente. Ella no. Él estaba seco. Ella no. Estaba observando su dolor desde la comodidad de un asiento calefaccionado, y una parte de él, enterrada bajo los trajes y el imperio y la filosofía de que las palabras no valen nada, sabía que su inacción era en sí misma una prueba. No de ella. De él. Y estaba reprobando. Owen siguió manejando. Grayson siguió mirando. Y 2 cuadras más adelante, Michaela seguía caminando, sin saber que el hombre que decidiría su futuro la medía desde detrás de un vidrio polarizado sin hacer nada para aliviar el peso que cargaba. Alrededor del kilómetro 4, el teléfono de Michaela vibró en el bolsillo trasero. Casi no lo contestó. Los dedos estaban entumecidos y torpes, y sacar el teléfono significaba pasar la bolsa a un solo brazo, exponiendo los documentos a la lluvia los segundos que tomaría revisar la pantalla. Pero el identificador de llamadas decía, Lorraine. Michaela se detuvo bajo el pequeño voladizo de una barbería cerrada. No era mucha protección, apenas 45 centímetros de alero de aluminio que reducía la lluvia de torrencial a llovizna. Se recargó en la puerta con llave y contestó. Hola, señorita Lorraine. ¿Todo bien? Todo bien, mi amor. Zuri ya se levantó. Está desayunando. Quería hablar contigo antes de que la lleve a la escuela. Un roce. Luego una voz pequeña, clara, luminosa, intacta por el frío y la oscuridad y la matemática de la pobreza que gobernaba cada otra parte de la vida de Michaela. ¿Mamá? Michaela cerró los ojos. Hola, mi niña. Mamá, ¿está lloviendo? Michaela miró hacia la calle. El agua caía de las canaletas en chorros gruesos. Un bote de basura se había volteado con el viento. El cielo estaba tan oscuro que parecía tarde, no mañana. La lluvia caía tan fuerte que creaba un rugido, un ruido blanco constante que engullía todos los demás sonidos. Un poquito, dijo Michaela. Su voz no tembló. No lo permitiría. No olvides tu paraguas, dijo Zuri. Michaela apretó los labios. Tragó saliva una vez. 2 veces. No lo voy a olvidar, mi amor. ¿Vas a conseguir el trabajo, mamá? Voy a dar todo de mí. Te escribí una nota. ¿La traes? La mano libre de Michaela se movió hacia el bolsillo izquierdo del saco. A través de la tela mojada, sintió el pequeño cuadrado doblado de papel, todavía ahí, todavía seco contra el calor de su cuerpo. La traigo, susurró. Siempre la traigo. Bien. Porque tú puedes, mamá. La escribí para que te acordaras. Me acuerdo, mi amor. Todos los días. Ok. Te quiero más que todo el cielo. Michaela abrió la boca. No salió ningún sonido durante 2 segundos completos. Luego, suavemente, como una oración dicha a nadie y a todos al mismo tiempo, dijo. Te quiero más que todo el cielo y todas las estrellas en él. La llamada terminó. Michaela retiró el teléfono de su oído, se quedó bajo ese alero de aluminio 5 segundos más, y se limpió la cara con el dorso de la mano. Lluvia o lágrimas, no importaba cuál. El resultado era el mismo, piel mojada, ojos ardientes, y una razón para seguir caminando que ninguna tormenta en la tierra podía borrar. Guardó el teléfono en el bolsillo, acomodó la bolsa de plástico con ambos brazos, salió de nuevo bajo la lluvia, y caminó más rápido que antes. Los científicos tienen una palabra para lo que Michaela Price cargaba esa mañana. No en la bolsa de plástico contra su pecho, ni en el bolsillo del saco donde una nota de niña permanecía doblada y seca. Hablan de algo más profundo, algo que no puede ser empapado por la lluvia ni roto por el rechazo ni borrado por 74 solicitudes sin respuesta. Lo llaman determinación. En 2007, una psicóloga llamada Angela Duckworth comenzó a estudiar por qué algunas personas tienen éxito donde otras, igualmente talentosas, se rinden. Su investigación, realizada en academias militares, concursos de ortografía, salas de juntas corporativas y aulas de barrios marginados, reveló algo que sorprendió a casi todos. El predictor más fuerte del éxito a largo plazo no era la inteligencia, ni el talento, ni la educación, ni las conexiones. Era la capacidad de mantener el esfuerzo y el interés durante años, a pesar del fracaso,
a pesar de la adversidad, a pesar de la ausencia completa de progreso visible. La llamó Grit. Y la encontró en los lugares más inesperados. No en las oficinas de los millonarios ni en las salas de juntas de las empresas Fortune 500. Aparecía con más frecuencia en personas a quienes se les había dicho que no tantas veces que la palabra había perdido su poder. Personas que se levantaban cada mañana frente a una pared y elegían empujar contra ella de todas formas, no porque creyeran que la pared cedería, sino porque quedarse quietas era peor. En Estados Unidos, el 31% de las madres solteras vive por debajo de la línea de pobreza. Casi una de cada 3. Y el solicitante de empleo promedio envía entre 100 y 200 solicitudes antes de recibir una oferta. Para mujeres con brechas en el currículum, para madres sin cuidado infantil confiable registrado en sus solicitudes, para candidatas de códigos postales que los algoritmos de contratación filtran silenciosamente, ese número sube mucho más. Las 74 solicitudes de Michaela en 14 meses no eran exageración. No eran ficción dramática. Eran un martes cualquiera. La determinación no es ruidosa. No da discursos. No publica frases motivacionales ni escribe libros sobre sí misma. La determinación es una mujer que despierta a las 4:15 de la mañana sin alarma. Es agua fría porque alguien más necesita la caliente. Es revisar una aplicación bancaria que muestra $6.40 y luego ponerse los zapatos y caminar hacia el este bajo una tormenta porque al este está la entrevista, y caminar es el único verbo que le queda en el vocabulario. Pero Michaela no conocía esos estudios. Nunca había oído hablar de Angela Duckworth. No tenía palabras para lo que llevaba dentro y que se negaba a detenerse. Solo sabía que su hija la necesitaba siguiendo adelante. Y entonces seguía. Para el 5.º kilómetro, las piernas de Michaela habían dejado de dolerle. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque su cuerpo había ido más allá del dolor, hacia algo diferente. Un entumecimiento que no era físico. Una quietud en el pecho que se sentía como la prima más valiente de la resignación. Aceptación. No de la derrota. Del costo. Esto es lo que cuesta, pensó. Esto es lo que cuesta intentarlo de nuevo. Y lo pago porque llevo 18 meses pagándolo y todavía no he quebrado. La lluvia se había adelgazado un poco. Seguía cayendo, seguía fría, pero las cortinas violentas de antes se habían suavizado en una caída rítmica, casi constante. Michaela podía ver más lejos ahora. Los edificios al frente eran más altos, las banquetas más anchas. Estaba entrando al distrito de negocios, y con cada cuadra, el mundo a su alrededor se volvía más limpio, más nuevo, más caro. Un Honda Accord plateado se detuvo a su lado en un semáforo en la calle Cuarta. La ventana bajó. Una mujer de 40 y tantos años, cabello rizado bajo un sombrero de lluvia, lentes de lectura sobre la nariz, se inclinó sobre el asiento del copiloto. Querida, estás empapada. ¿Puedo llevarte a algún lado? Michaela la miró. Auto cálido, asientos secos, calefacción soplando tan fuerte que rizaba la bufanda de la mujer. Tomaría 2 minutos. Quizás 3. El edificio de Sterling quedaba a menos de 2 kilómetros. Casi dijo que sí. La palabra le subió a la garganta como un reflejo. Sí. Por favor. Dios, sí. Pero algo la detuvo. No el orgullo. No la terquedad. Algo más viejo y más silencioso que cualquiera de los dos. Había pedido ayuda tantas veces. A Darnell, que se fue. Al casero, que la desalojó. A la oficina de desempleo, donde esperó 4 horas y le dijeron que su papeleo estaba incompleto. A 6 entrevistadores que sonrieron amablemente y eligieron a alguien más. A un sistema que la veía como una estadística y la procesaba en consecuencia. Había caminado 4,5 kilómetros bajo una tormenta. Sola, hambrienta, congelada. Y todavía estaba en pie. Todavía avanzando. Todavía cargando documentos secos contra un pecho mojado. Si se subía a ese auto, llegaría a la entrevista seca y cómoda. Pero llegaría debiéndole el último kilómetro a alguien más. Y estaba cansada de deber. Cansada de depender. Cansada de llegar a algún lugar sabiendo que solo llegó porque alguien más la cargó. Se lo agradezco mucho, señora,
dijo Michaela.